Buenas tardes. Somos el equipo número 1 conformado por Ana Karen Coronado, Elmer Saúl Chavarría, Luis Ángel Espinosa, Josh Humberto Armenta, Claudia Patricia Palacios y un servidor, Armando Báez. Realizaremos un análisis de la sentencia que emite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso González y otras en contra de México. Las partes que conforman dicha sentencia: por la parte actora tenemos Campo Algodonero de los Derechos Humanos, parte demandada los Estados Unidos de México. Las organizaciones internacionales que intervienen son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que designó como delegados al comisionado Florentín Meléndez, al secretario ejecutivo Santiago Cantón y como asesores legales a la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Avi Merched. Las organizaciones no gubernamentales que intervienen son Asociación de Abogados Democráticos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia por la Dignidad Humana y el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer. Los hechos los identificamos con la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes González y otras en el campo algodonero de la ciudad de Juárez, las cuales 2 eran menores de edad. Se responsabiliza al Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, derecho a la vida; artículo 5, derecho a la integridad personal; el artículo 8, garantías judiciales; artículo 19, derechos del niño; y el artículo 25, protección judicial. El Estado reconoce que afectó la integridad psíquica y la dignidad de las familias y expone con amplitud los apoyos con recurso económico, asistencia médica y psicológica que se le ha prestado a las familias de cada una de las víctimas. La excepción preliminar: el Estado alega la incompetencia de la Corte para determinar violaciones a la Convención Belén do Pará y señala que el citado artículo 12 menciona expresa y exclusivamente a la Comisión Interamericana como el órgano encargado de la protección de la Convención. Enseguida mi compañero Elmer continuará con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar de uno de los puntos muy importantes del caso, que fueron los hechos. En este caso las víctimas, la señorita Laura Berenice Ramos Monarres, la señorita Claudia Ivette González, la señorita Esmeralda Herrera Monreal, las cuales desaparecieron. Según sus representantes, pues eran de un origen muy humilde, todas ellas. Toda la desaparición de estas víctimas, de estas señoritas, señalan los familiares que dentro de las primeras 72 horas se pudo haber hecho algo más. Los alegatos de la comisión y los representantes en este punto presentan muchas inconsistencias, ya que se refieren en unas instancias a que las autoridades manifestaron sí a los familiares que debían de esperar 72 horas. Asimismo, algunos alegatos se refieren a que no se levantaba la denuncia antes transcurridas las 72 horas y por último otros alegan que no se iniciaban las investigaciones hasta después de estas 72 horas. Para resolver esta cuestión, la Corte tiene en consideración que en este aspecto la carga de la prueba le corresponde al Estado, ya que este es el que sostiene que sus autoridades sí procedieron con las investigaciones, lo cual es susceptible de prueba. Además, se toma en cuenta que los medios de prueba están a disposición del Estado. La Corte observa que la prueba remitida por el Estado indica que en las primeras 72 horas únicamente se registraron las desapariciones y los testimonios de quienes interpusieron las denuncias. Una alegada falta de búsqueda por parte de las autoridades hacia las víctimas, por hallarlas, ¿verdad? Por encontrarlas, es lo que muchos de los familiares o los familiares de las víctimas, alegaban bastante. El Estado todo esto lo convirtió y lo señaló que sí, las autoridades sí ordenaron la búsqueda y la localización inmediata de las mujeres desaparecidas, tal como fue señalado el día en el que se levantaron los registros de desaparición de las víctimas. Sí fue solicitado, como bien dicen, a la Policía Judicial que se adelantaran a las investigaciones, pero sin embargo no fue aportada alguna respuesta a tal solicitud y por eso los familiares, el descontento por el cual ellos comentan que las primeras horas fundamentales no se les dio atención a su caso.
Buenas tardes. En la sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otra, Campo Algodonero versus México, sentencia del 16 de noviembre del 2009, en la parte de alegados estereotipos proyectados por los funcionarios hacia los familiares de las víctimas, nos dice que los representantes señalaron que las autoridades minimizaban o desacreditaban las denuncias de los familiares de las víctimas bajo el pretexto de que eran muchachitos que andaban con el novio o andaban de voladas. También nos dice que al acudir los padres de las víctimas al interponer la denuncia, las autoridades se les negaban porque según ellos andaban de voladas o que al rato regresaban, porque una niña buena, una mujer buena está en su casa. Con las respuestas de las autoridades negaban la ayuda a los padres de las víctimas a buscarlas. Por otra parte, en el hallazgo de los cuerpos, el 6 de noviembre del 2001, fueron encontrados los cuerpos de las jóvenes Herrera, González y Ramos en un campo algodonero, quienes fueron objeto de ensañamiento por parte de los homicidas, quienes las violaron y abusaron con extrema crueldad. Los cuerpos fueron encontrados en un estado de descomposición, por lo que no fue posible determinar la causa de la muerte. En la parte lesionada, la Corte reitera que aquellos que han sido víctimas de violación de un derecho reconocido en la Convención son considerados parte lesionada. El tribunal declaró que el Estado violó los derechos humanos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos, así como los de sus familiares, por lo que serán considerados como parte lesionada y beneficiaria de las reparaciones. En las obligaciones de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones, la Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones. La comisión manifestó que el Estado está en la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables de la obstrucción de justicia, encubrimiento e impunidad que han imperado en relación a este caso. Por último, en las medidas de satisfacción, la Corte ordenó al Estado que publique a través de los medios de comunicación, escrita, radio y televisión, la sentencia que eventualmente proporcione el tribunal. Realice un reconocimiento público de su responsabilidad internacional por el daño causado y por las graves violaciones ocurridas, de la forma digna y significativa que los objetivos de la reparación exigen, en consulta con las madres de las víctimas y sus representantes, y establezca en consulta con los familiares de las víctimas un lugar o un monumento en memoria de las mismas. Esta es la parte que a mí me tocó de esta sentencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Continuando con el caso, el tribunal consideró necesario y le dijo al Estado que levantara un monumento en favor de las víctimas que habían sido asesinadas ese día, que fue el 6 de noviembre, que fue justamente por razón de género. Además, le otorgó al Estado y le exigió que levantara políticas públicas para que esto ya no volviera a suceder ni en su propio estado ni en ningún otro de la República Mexicana. Sin embargo, el Estado de Ciudad Juárez reiteró que esas políticas ya se están llevando a cabo y que además se había implementado otros protocolos como el protocolo ALBA, en el cual consistía en dar apoyo y ayuda a gente desaparecida en razón de género, pero que esto justamente se refería nada más específicamente a un amplio de personas que tuvieran como una base de datos genuina y completa, no justamente cuando no había una razón y mucho menos cuando eran niñas. Sin embargo, el Estado reiteró que sí, que efectivamente sí se llevaban políticas buenas para prevenir este tipo de situaciones y aplaudió la legislación mexicana en base a todo el buen trabajo que había hecho en anteriores años. Sin embargo, consideró también que era necesario seguir trabajando en ese sistema, puesto que era una de las causas principales que se llevaba en México, o una de las principales fuentes por las cuales México siempre ha padecido, que es el homicidio en discriminación por razón de género. Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Claudia Patricia Palacios Rodríguez y a continuación les voy a presentar los temas que me tocaron. El primero es la prohibición a todo funcionario, la discriminación por razones de género.
Esto nos habla sobre la prohibición de minimizar a los funcionarios la violencia a la mujer por cuestiones de género. También nos menciona que en base a esto se creó una ley para la igualdad entre mujeres y hombres. El segundo tema es la ley para regular los apoyos para las víctimas de homicidios. Y pues bueno, esto nos menciona que la Corte sugiere apoyos creando una ley para las víctimas, ya que darles el dinero no reparaba ningún daño y que ellos observaron que el dinero que se les estaba otorgando era más que nada en base a la actitud o al comportamiento homicida y no a la responsabilidad del Estado. El tercer punto es la capacitación con perspectiva de género a funcionarios públicos y población en general del estado de Chihuahua. Bueno, esto más que nada nos dice que la comisión solicitó al tribunal que ordene al Estado realizar las capacitaciones necesarias a funcionarios públicos, ya que ellos vieron que el Estado intentó hacerlo, pero que no funcionó y pues no se llevó a cabo de manera satisfactoria. El punto número 4 nos habla sobre la rehabilitación. La comisión manifestó que se brinde la asistencia médica y psicológica a los familiares de las víctimas hasta terminar los tratamientos necesarios para cada uno de ellos. El punto número 5 son las indemnizaciones. Esta parte nos habla sobre las cantidades monetarias que se le otorgó a las familias de las víctimas y pues cómo se llevó a cabo la forma de repartirlas. Y por último nos habla sobre el daño material. Esto quiere decir que los representantes señalan la cantidad de gastos extraordinarios que se llevaron a cabo en todo el proceso y pues mencionan que no solo fueron gastos funerarios o inhumaciones de cuerpo, que tuvieron otros gastos como copias, documentos, papelería, etc. Y pues bueno, estos fueron mis temas y muchas gracias por su atención. Apartado 9. Reparaciones. Los representantes expusieron que la joven Herrera trabajaba en una casa como empleada. Tenía 14 años de edad al momento de su muerte y el monto total dejado de percibir por la joven ascendía a $958,000. Con la joven González presentaron que trabajaba en una maquiladora. Al momento de su muerte tenía 20 años. Señalaron que dejó de percibir un monto de $703,000. Para la joven Ramos fue señalada al momento de su desaparición tenía 17 años. Al momento de su muerte dejó de percibir $1,800,000 pesos mexicanos. Las cantidades expuestas por el Estado fueron inferiores a estas. En virtud de lo anterior, la Corte concluye que el ofrecimiento estatal realizado para compensar por el lucro cesante es adecuado. Por lo tanto, toma en cuenta y en equidad decide fijar las siguientes cantidades que el Estado deberá otorgar: Esmeralda Herrera Monreal, $145,500; Claudia Ivette González, $134,000; Laura Berenice Ramos Monares, $140,500. Las costas y gastos están comprometidos dentro del concepto de reparación en el artículo 63 de la Convención Americana. Sigue apartado 10. Puntos resolutivos. Esta sentencia constituye per se una forma de reparación. El Estado deberá conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos. El Estado deberá en un plazo razonable investigar por intermedio de las instituciones públicas competentes a los funcionarios acusados de irregularidades y luego de un debido proceso. La sentencia fue redactada en español e inglés, haciendo fe en el texto en español, en San José, Costa Rica, el 16 de noviembre del 2009.